Bienvenidos a su podcast literario Tinta Nocturna. Yo soy Bruno, el Abnormal Reader, literato, poeta, guionista y booktuber de vieja guardia. Siempre he creído que los libros son los mejores compañeros cuando el sol está por ocultarse, y todos sabemos que cualquier cosa puede suceder después de apagar las luces. Iniciamos una nueva sesión de nuestra sociedad literaria nocturna. Apaguen sus velas, que en esta reunión hablaremos sobre la mejor forma de adaptar un libro, tanto a serie como película, sobre el libro El retrato de Dorian Gray, su respectiva película y el aniversario de Daisy Jones and the Six. Además visitaremos nuestra sección hemeroteca y buzón. Siendo muy honesto, estoy demasiado enfermo, tengo muchísima tos, tal vez en mi voz no se sienta ese cambio, pero sí estoy bastante enfermo. Como les decía en la introducción, creo que vamos a hablar sobre la mejor forma de adaptar un libro. Esto también tiene mucho que ver con mi perspectiva, pero creo que es algo que se debería de tocar y que creo está muy en boga, y lo veremos conforme a las noticias que tocaremos más al rato. Para empezar, creo que es pertinente preguntarnos qué es una adaptación, sobre todo una adaptación literaria, ¿no? Como podrá entenderse por el nombre, las adaptaciones consisten, valga la redundancia, en adaptar un producto literario, ya sea una novela, un cuento, un poema, cómics inclusive, al medio audiovisual, como una película, serie o inclusive un videojuego. El origen de las adaptaciones literarias parten también y son parte importante del origen mismo del cine, están íntimamente ligados el cine y la literatura, pues desde los inicios del mismo, o sea de este séptimo arte, se comenzaron a traspasar historias que eran conocidas por el público de la época porque ya conocía o ya había leído los libros. Ejemplo de esto es La Cenicienta de George Méliès, que adaptaba el famoso cuento de los hermanos Grimm, o el mismo George Méliès consagrándose con El viaje a la luna, ¿no?, que adaptaba el libro homónimo de Julio Verne. Otros ejemplos tal vez no tan conocidos, pero muy notables, son algunas versiones en el cine mudo sobre Sherlock Holmes, consideradas inclusive el inicio del cine de suspenso. Esto quiere decir que como industria el cine puede deberle muchísimo a la literatura, al menos en sus inicios, pues las estructuras y conceptos sobre cómo narrar una historia ya estaban hechos y ya se seguían desde un cuento hasta la estructura que podría llevar una novela. Sin embargo, como todos sabemos, más hoy en día, no es ni cerca lo mismo escribir un guión de cine a uno de una serie, y por ende es aún menos cercano escribir una novela y un cuento y un ensayo. Esto porque cada uno se ha separado y especializado a niveles sumamente complejos. Es por eso que cuando se pretende adaptar un libro a un formato audiovisual, también se suele utilizar la expresión traducción. Y es que en toda traducción se tiene que tomar ciertas decisiones dentro de este proceso que podrían considerarse una traición al material original. La traducción en cierto sentido es, sí, una traición, y el hecho de que nosotros adaptemos algo también supone una toma de decisiones que podrían considerarse un cierto grado de traición. Claro, es interesante que se mida o que se valore qué nivel de traición hay y qué tanto respeto hay a la obra original. Y es que sabemos que la narrativa tiene ciertos artificios o constructos para presentarnos imágenes, sucesos, diálogos, cosas que inclusive pueden ser resumidas fácilmente en un par de escenas de pocos segundos. El lenguaje audiovisual, por su lado, comunica en tres niveles distintos: el visual, o sea, todo lo que podemos ver con el lente de la cámara, o lo que representaría nuestra visión o nuestros ojos, o inclusive los ojos de este narrador ficticio que vendría siendo el papel del director, y que este aspecto visual conlleva hasta su propia teoría, que a su vez tiene subjetividades y subtextos que son posiblemente analizables, y que a la vez también tenemos el canal auditivo, porque estamos hablando de un medio audiovisual con audio, ¿no? Y que también en esos niveles tiene esta misma cosa, o sea, hay cosas que se pueden hacer con el audio que también aportan hacia lo visual. Un poco lo que sucede en este podcast es tal vez solo de audio, tal vez no hay una parte visual en este momento, pero hay formas de que yo pueda, con ciertos artificios o con ciertos recursos, hacer que tú te sientas inmerso en algún, no sé, ambiente en específico, que eso también va a ser
analizable en diferentes niveles. Y que bueno, si bien la literatura se puede valer de los audiolibros, y hay algunos audiolibros que son teatralizados o que se les mete un cierto ambiente también de audio, propiamente la literatura se vale meramente de la narración y de artificios sí plásticos, pero que tienen que ver específicamente con lo literario, con las letras. Y hasta ahora todos podemos decir en esta reunión que si este fuera el caso, si la narrativa tiene que valerse de la descripción o de cuestiones meramente lingüísticas para poder narrar una historia, y que a la vez el plano audiovisual te permite resumir muchas cosas que tú puedes leer en varios, no sé, en varias páginas, en un diálogo de tal vez todo un párrafo. Entonces, ¿por qué suele decirse que hacer una buena adaptación es tan difícil? O sea, si la tienen bastante más fácil, ¿no? En lo que estamos diciendo ahorita, en lo que acabo de explicar, pues se podría decir que la tiene mucho más fácil por el simple hecho de que puede valerse de diferentes recursos para decir cosas que plenamente podrían estar escritas. ¿Por qué se dice, en algunos casos, que 2 horas no alcanzan para adaptar un libro? Y bueno, creo que esto tiene mucho que ver con que una buena adaptación es difícil por cuestiones importantes y por diferentes vertientes. La primera es que lo que se suele adaptar tiene cierta calidad literaria que la brinda de una característica importante, y ese en específico es un recurso que se vale de cualquier tipo de arte, porque también sucede en el cine, pero me refiero a la ley de menos es más. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría, hablando de un libro que sea importante o un libro que valga la pena ser adaptado o que sea posible ser adaptado, al tener esta calidad literaria que les digo, casi toda la información que se va a presentar dentro del mismo, dentro de las páginas y los párrafos y los capítulos, va a ser información primordial para la trama, que va a tener un cierto peso, una cierta relevancia en algún momento, y sobre todo, que en conjunto van a tener todos los datos necesarios para una correcta resolución de la misma trama. Ergo, si nosotros quisiéramos adaptar un libro y quitáramos momentos, diálogos, páginas enteras, inclusive en algunos casos capítulos completos, estamos comprometiendo el entendimiento de una futura película y estamos comprometiendo el entendimiento del mismo libro, del material original. Esta respuesta habla un poco sobre la segunda pregunta que se planteó. Como consigna, una película moderna, o sea, actual, en promedio, suele durar unas 2 horas, unos 15 minutos más de lo que duraba a finales del siglo pasado. Entonces un libro que podría durar unas 8 horas de lectura, y en muchos casos son más, debe ser condensado a 2 horas, reduciendo la menor cantidad de detalles. La verdad, la tarea está bastante difícil, porque si pasáramos este libro a un audiolibro, serían esas 8, 10 horas, y si pudiéramos intercambiar esto que les digo que es resumible en formato audiovisual, pues tal vez lo reduciríamos a unas 6, algunas 7 horas, pero no mucho más. Entonces tienes un posible producto final fiel al material original y bien interpretado, que duraría unas 6 horas y que nadie podría aventarse 6 horas en un cine. Habrá algunas personas que digan que sí, pero seamos honestos, sería muy difícil sin tener algunos recesos o sin tener una capacidad en la vejiga impresionante y descomunal, ¿no? Fuera de lo humano. Pero pues también me pregunto, entonces, ¿eso quiere decir que es imposible hacer una buena adaptación literaria? La verdad es que no necesariamente. Existen muchos ejemplos actuales y antiguos de buenas adaptaciones. Está, por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos, que creo que es sublime y que, si bien elimina bastantes cosas que pueden suceder en los libros, también es probablemente una de las mejores ejecuciones en este traspaso de el formato textual al audiovisual. La reciente película de Mujercitas, que para mí se me hizo magnífica y que los cambios son, a mi criterio, sutiles. También está el caso del famosísimo libro Orgullo y Prejuicio, el cual yo, la verdad, me aventaría a decir que es la adaptación literaria que más se ve por año en las casas, en Netflix o en la plataforma de streaming que sea, y que probablemente inclusive sea la adaptación literaria que más se haya comprado en DVD, ¿no? Gone Girl de Gillian Flynn, que para mí fue
al mismo nivel, si no es que la película bastante superior a su libro, y eso que el libro también lo tengo bastante bien colocado. Pero también en el caso de los ejemplos anteriores, pues tenemos, o más viejitos por así decirlo, tenemos la película de culto Psicosis, que nos habla de este asesino del Bates Motel, de Norman Bates, que es una adaptación increíble y que probablemente haya pasado a la historia más por la película que por el libro. También podríamos hablar de Matilda en su versión de la película de los 90s, que también hace ciertas libertades, pero que mucha gente, al menos de mi generación, fue marcada por esa película en su infancia. Y claro, cómo no hablar de Kubrick con The Shining, o El Resplandor, mejor dicho, que pues a final de cuentas también creo que es más recordado, y es difícil, porque The Shining es un libro de Stephen King, probablemente el mejor y mayor escritor de la literatura de terror de nuestro siglo, y yo creo que va a llegar a un punto en el que sea considerado el mejor tal vez de la historia, no lo sabemos, pero estamos hablando de que uno de los directores más grandes de la historia del cine logró hacer que The Shining sea más recordada por una película que por el propio libro de un escritor bastante importante en su propio género. Y creo que dando todos estos ejemplos podemos ya inmediatamente ver dos vertientes, ¿no? Dos líneas a seguir en este camino sobre las adaptaciones literarias. Por ejemplo, los últimos ejemplos, valga la redundancia que les di, toman muchas, pero muchísimas libertades creativas, razón por la cual hablaba de que en este mundo de la traducción, o en este mundo de traducir algo que era un texto a un formato audiovisual, se tienen que tomar decisiones que pueden considerarse traiciones. Algunas de estas adaptaciones literarias tienen que suprimir muchas cosas de los libros para hacer más dinámica la narrativa. Un ejemplo de esto puede ser Harry Potter, que probablemente sea fácil de abordar en los ejemplos para la mayoría de nosotros, porque siento que es un libro o una saga de libros que la mayoría de nosotros disfrutamos tanto en películas como en texto, y que a final de cuentas sí, o sea, tenemos entendido que la adaptación que se hizo fue en muchos de los casos muy buena, pero que sí se dejaron por las trancas o se quedaron en los hilos muchísimos arcos, muchísimos personajes a los que ni siquiera se les dieron visibilidad, como a Ginny Weasley, como al grupo de amigos del papá de Harry. Y bueno, el segundo camino del que se puede hablar es las adaptaciones literarias que tienen mucho amor, que entienden completamente el sentir o el objetivo del texto original, y que justamente intentan retratar eso, y que son lo más fieles posibles, que intentan hacer los menores cambios posibles, y que lo hacen casi como una labor artesanal, cosa que se puede decir. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Mujercitas por ese aspecto en específico. Y a final de cuentas, si tenemos que hablar de los caminos a tomar, siempre hay un tercer camino oculto que nadie quiere, que a nadie le gusta, pero que lamentablemente existe, y que son estas adaptaciones en las que tal cual son su propia cosa en sí misma, o sea, no se parecen ni al libro, y en general se podrían entender como que es su propia cosa, y que el libro ni siquiera genera más que una inspiración, ¿no? O sea, que ni siquiera cuenta como un contexto real de lo que está sucediendo. Ejemplos de esto último pues son las verdaderas traiciones, las que sí tendríamos que tal vez estar atacando o señalando bastante fuerte con el dedo. Una de ellas podría decir que es el retrato de Dorian Gray, donde el libro y la película son, completamente diferentes. Yo diría que es debatible, hay gente que puede gustarle más una que la otra, pero en definitiva ninguno puede debatir, si es que se ha acercado a ambas, de que son su propia cosa y un producto completamente diferente la una de la otra. Y bueno, específicamente del retrato de Dorian Gray y de estas adaptaciones que no convergen con el texto original, ahorita hablaremos, pero también quiero decir de esta versión que les digo que es más artesanal, y que he tenido la suerte de que me he expuesto en los últimos años a este tipo de adaptaciones, que en vez de ser comprimidas en 2 horas de video, 3 horas,
4 horas inclusive de video en la pantalla grande, sí son extendidas o directamente traducidas esas 8 horas de lectura o 10 horas de lectura a 8 horas en una serie de televisión. Sí, tal vez ya no estamos hablando del séptimo arte en el aspecto específico de verlo en el cine, pero sí sigue siendo una adaptación audiovisual. Grandes ejemplos de esto pues hay muchos. Creo que dentro de ellos tiene que entrar las primeras 5 temporadas de Game of Thrones. Me encantaría decir que toda la serie, pero seamos honestos, eso no es una realidad. La serie de Buscando Alaska, por ejemplo, para mí fue algo impresionante. O sea, yo podría decir inclusive que la serie, teniendo como guionista al mismo John Green, que es su autor, resuelve algunos problemas que el libro tenía en su base, ¿no? O sea, que la narrativa había quedado floja, que tal vez se podía tratar de una mejor manera, tal vez porque ese libro salió a inicios de los 2000 y la serie salió a mediados de los 2010, por ejemplo, o finales de los 2010, y que obviamente las cosas cambiaron. Pero no solo eso, sino realmente soluciona problemas en la trama. Creo que otra que es necesario hablar es la serie recién cumpleañera de Daisy Jones and the Six, que al ser un libro muy musical, porque están hablando de una banda, pero que a la vez tiene un ritmo muy fuerte por la forma en la que es narrada, porque se supone que es una entrevista, entonces siempre están dando perspectivas del mismo hecho a diferentes personajes, y eso lo hace como un ejercicio medio cubista, muy curioso y muy rápido y muy vertiginoso. La serie logró traspasar ese mismo ritmo, esa misma forma de narrar el libro. Como si eso no fuera suficiente en la acción, adaptó todas esas canciones que venían al final del libro de Daisy Jones and the Six, que para nosotros eran simplemente letras escritas en el papel y ya, y que podíamos imaginarnos un cierto ritmo los que llegamos a leer el libro, pero que a la hora de hacer la adaptación a la serie, la productora, que en este caso supongo que habrá sido Prime Video o alguna otra, se dieron el trabajo casi artesanal de, bueno, conseguir verdaderos músicos, no para los actores sí tomaron clases para aprender a tocar los instrumentos que se supone que hacían en la serie, pero sí para encontrar verdaderos músicos que pudieran darle vida a las canciones y que estas canciones pudieran ser interpretadas en la serie. Caso que contactaron a uno de los integrantes, si no me equivoco, al compositor y líder de la banda Mumford & Sons, que es muy buena, es como de folk estadounidense. A mí me gusta mucho la banda, tampoco soy tan fan, ¿no? Pero me gusta mucho. Y le dio una vida a estas canciones impresionante. Tanto es así que una banda que no existe, porque Daisy Jones and the Six es completamente ficticia, estuvo dentro de la lista de reproducciones de los Billboard durante un par de semanas, o al menos mientras estuvo la serie en emisión. Y eso se me hace muy curioso, ¿no? Cómo es que un producto que era meramente textual pudo llegar a ese punto de crearse canciones que ya estaban escritas, pero que fueron interpretadas y recompuestas para funcionar en lo audiovisual, y que ahora tienen un cierto grado de magia. Yo hoy en día inclusive tengo canciones de Daisy Jones and the Six en mi reproducción diaria de Apple Music, y créanme que es maravilloso. O sea, me encantó la serie, y creo que ese es el camino que deberían de tomar las adaptaciones literarias. Y es por eso creo que desde hace unos 3 o 4 años para acá prefiero 1000 veces que un libro se adapte a una serie. Claro, siempre y cuando este exceda las 4 horas de lectura. O sea, me refiero a que el libro original tenga más de 4 horas de lectura. El camino ideal para mí, Bruno, sin tener que analizarlo o leerlo detenidamente de antemano, es háganlo una serie, ¿no? Le da más libertad creativa a los directores. Es más fácil trasladarla a una serie capitular, pues porque los libros ya tienen una división capitular. Tal vez son mucho más capítulos que en una serie de televisión, pero el simple hecho de que ya esté dividida una novela en capítulos hace que sea más fácil ese traslado, y que a final de cuentas hay una cierta teoría narrativa en el cómo se tienen que manejar las tensiones dentro de un capítulo. No todos los autores lo saben hacer, al menos no los
primerizos o iniciales, el simple hecho de que la narrativa ya cuente con estas tensiones por capítulo hace que también para los guionistas, para los directores, para los mismos actores, sea mucho más fácil entender el ritmo de este producto original. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Yo sí estoy cada vez más subido en el barco de que las adaptaciones literarias deberían de ser originalmente o solamente en una serie. Tal vez esto es como que muy formativo, tal vez muy cuadrado o muy directo el que yo lo diga así, pero los últimos 3 o 4 años me han enseñado un poco eso y creo que no es un mal camino. Pero les repito, me gustaría saber ustedes qué piensan, podemos debatirlo. Y bueno, les he dicho que Tinta Nocturna tiene una cierta raíz o una cierta convergencia con lo Dark Academia, ¿no? Que es algo que una estética que me está embebiendo. De eso fue nuestro primer capítulo. Y uno de los libros que es muy importante para esta estética es El retrato de Dorian Gray. Así que ahora quiero hablar un poco sobre el libro, sobre la película y sobre por qué es una pésima adaptación. Pero bueno, no me quiero adelantar. Yendo a los datos generales, pues es un libro que, como ya superó los 100 años de su publicación, pues ya es de uso libre, ¿no? Todas las editoriales pueden sacar una versión. Eso quiere decir que hay miles de versiones. Yo, por ejemplo, me acerqué específicamente a 2. La original era la de Penguin Clásicos, la que leí durante la carrera. No me acuerdo si la leí, según yo creo que sí lo había leído en secundaria o tenía una idea de qué es lo que hablaba el libro en secundaria, pero no recuerdo qué editorial haya sido. Recuerdo que en la carrera leí la de Penguin Clásicos, que es del grupo editorial Penguin Random House y que tiene 232 páginas, de las cuales es importante decir, un tercio de ellas eran el prefacio, ¿no? Del texto, como la introducción crítica del texto. Hablando de la historia, pues nos cuenta sobre Dorian Gray, que es un joven que ha perdido a toda su familia por diferentes cuestiones y cuyas características físicas lo hacen ser apreciado como casi un ángel, un ser de luz, de pureza, que todo el mundo voltea a ver por su belleza y que no puede pasar desapercibido en ninguna reunión de esta sociedad un poco de élite en la Inglaterra de esa época. Estoy hablando de un poco a mediados del siglo XIX para que nos ubiquemos, un 1860, 1850. Dorian termina conociendo a Basil, un artista plástico o pintor que encuentra en Dorian no solo un profundo amor, sino al mejor modelo y a la pieza faltante para revolucionar su talento y su arte. Hay un momento en específico en donde Basil dice que él sentía que necesitaba algo para llegar a su punto álgido como pintor y que ese algo era Dorian. Y es mientras un día se encuentra Basil retocando el retrato de Dorian que un amigo suyo llamado Lord Henry ve el cuadro y queda cautivado como todas las personas, queriendo saber más sobre Dorian y pidiéndole a Basil que se lo presente. Es así como, por la curiosidad, Henry en algún momento coincide con Dorian y con Basil mientras se están pintando, y una vez estos 3 personajes se encuentran frente al cuadro que está pintando Basil, reflexionan sobre lo poco estable que es la belleza o lo poco duradera que es la belleza. Y cuando hacen como trigger, ¿no? O como este cambio o este desencadenamiento de pensamiento sobre el hecho de que Dorian en algún momento va a dejar de ser bello porque va a crecer como toda persona, Dorian como que pierde un poco el control de sí y pide frente al cuadro de Basil que ese lienzo resienta todo el paso del tiempo y todos los daños que Dorian en algún momento experimente con su propio cuerpo. Es así como pocos días después Dorian confirma que sus deseos parecen hacerse realidad y que eso al mismo tiempo tampoco representa algo bueno. Esta premisa que te acabo de decir, que pareciera que es ya un spoiler por lo que describí y así, realmente se plantean en las primeras páginas del libro. Y ya nada más en ese momento que te estoy explicando, ya existen ciertas diferencias entre el libro y la película y su adaptación al cine. No solo en los cambios físicos evidentes que tiene Dorian, ya que, pues bueno, es descrito como un hombre muñeco de porcelana, o sea, una persona blanca, rubia, con ojos azules penetrantes, y que en el caso de la película tiene un cambio físico que ahorita hablaré,
sino también la personalidad de Basil y la forma en la que convive Basil con Dorian y Basil con Henry, e inclusive un poco cómo convive Dorian con Henry. Conforme pasa el tiempo y el alma de Dorian se va corrompiendo, el retrato va mostrando una imagen deformada, diabólica y desprendida por completo del noble que nos describían páginas antes, y es su personaje en sí mismo cae en picada, en caída libre a lo que parece ser la perdición y la infamia y los prejuicios sociales que hay en su época. Es importante también decir que esta es mi segunda lectura, mi segundo acercamiento hacia Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. En esta ocasión, esta segunda lectura es en su versión sin censura, ¿no? Y también entre la versión original censurada y la versión sin censura, puedo notar ciertas diferencias entre Basil y Dorian, ya que es ahí, creo, donde se ejerció la mayor parte de estos cortes o estos cambios, porque Basil en esta versión del libro sin censura claramente ama a Dorian. Se siente una tensión amorosa y sexual entre los dos personajes durísima, y también se ve claramente cómo Dorian, al saberse amado por Basil y que puede tomar ventaja de eso, busca manipular al pintor, siempre partiendo de la base de que Basil lo ama, o sea, que lo ama de forma desmedida y casi con locura. Esto no me acuerdo si viene en ambos libros, pero se me hizo muy interesante cómo se hace referencia a un libro francés que es el encargado de corromper el alma de Dorian a este punto en el que ya su pintura es casi irreconocible. El libro es llamado A Contrapelo, o esa es su traducción, y justo habla también de un noble que rechaza el recato de su círculo social cercano y que intenta hacer una crítica de este mismo círculo, ¿no? De esta misma élite, en este caso de Francia. Y esta figura del libro que pervierte es una forma simbólica en la que Oscar Wilde quería tocar temas que él vivía y experimentaba en Inglaterra entre sus amigos escritores, poetas, académicos, que lo criticaban por sus gustos sexuales y por la forma tan extravagante en la que se expresaba y vivía. En sí, esto es lo que puedo hablar sobre el libro, sin meterme en terreno en los spoilers. Sé que pareciera que me estoy metiendo en spoilers, pero realmente creo que estoy tocando muy por encima a la obra del retrato de Dorian Gray. La neta, recomiendo que si no has leído la versión sin censura, que en teoría es el texto original que escribió Dorian y que se presentó y que fue rescatado siglos posteriores, te acerques. La verdad es una muy buena experiencia de lectura, a mí me gustó mucho. Creo que es muy ilustrativa para poder entender mucho de la psique, no solo del personaje de Dorian Gray, sino sobre todo de la psique de nuestro escritor y poeta Oscar Wilde. Y ya entrando en esta sección de spoilers, si es que no has leído el libro o visto la película, te recomiendo que adelantes unos 5 o 10 minutos y ahorita nos escuchamos. Si estás escuchando esto en YouTube, el indicador será el cambio de la portada del libro en las imágenes. Para empezar, creo que no tengo ningún problema con el hecho de que Ben Barnes, este actor que hizo del Príncipe Caspian en las películas o de Alexander Kerrigan en la serie de Shadow and Bones de Netflix, no tengo ningún problema con que él sea Dorian Gray. Siento que tiene cierta similitud en algunos aspectos, sobre todo en el corte de cabello con Oscar Wilde. Además de que la productora no es tonta, está utilizando una persona con una belleza más universal, con un cabello café, barba, ojos cafés, que no lo vinculan necesariamente a un país o una zona en específico, seamos honestos. Nosotros podemos ver a Ben Barnes y podemos decir que es español, pero a la vez podemos decir que es inglés, pero a la vez podemos decir que es alemán, pero a la vez podemos decir que es norteamericano, como sudamericano, como con ascendencia de la India. O sea, es una belleza más universal y real. Y bueno, sin decir el hecho de que a mi criterio Ben Barnes actúa muy bien, y siempre actúa muy bien y hace muy bien sus papeles. Y si bien el libro es bastante simple en su estructura, cosa que es completamente normal, pues primero, antes de ser publicado como un libro, fue publicado en un periódico como un cuento, y tuvo mucho trabajo de fondo para que terminara siendo un libro. Y no solo trabajo para su concretación a que fuera una novela, sino también para su publicación, porque les digo que fue bastante censurado para que pudiese ser publicado en este periódico. Creo que este aspecto le termina dando un algo, o termina afectando sobre todo en la parte final del libro. Es un final muy poco detallado. Wilde parece que lo toca
por encimita y que realmente mantuvo el final de su cuento, porque sí, el cierre es bastante abrupto para lo que nos están contando, y también creo que este cierre abrupto contribuye con el misterio de la obra, pero sí se nota que no fue pensado para ser un libro de suspenso o de thriller o de terror inclusive, aunque es posible que haya impactado mucho en su época. Esto específicamente del tono thriller como medio gótico es un aspecto que es mejor logrado en la película, la verdad. Volvemos toda esta historia en un terror psicológico interesante, pero cargándose en algunos momentos con el terror más físico. Sin embargo, en este proceso se termina cargando o directamente cagando en muchas de las mejores cosas que hizo Wilde en su libro. En la película convierten a Henry en el completo culpable del destino de Dorian, cuando en el libro dan a entender que el joven se estuvo reprimiendo por años por la concepción de todos los ojos que tenía alrededor, ¿no? El hecho de que había perdido a su familia, que vivió con su abuelo, que pertenece a la alta alcurnia de Inglaterra, pero que a la vez no se le conoce mucho, y todos estos prejuicios. Y siento que la película en un inicio genera intriga de a gratis. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver con el libro desde el primer segundo, porque te muestran cómo Dorian está tirando el cadáver de una persona en el río, cosa que después se va a entender que es la muerte de Basil. Les digo que esto ya es con spoilers, ¿no? Pero, o sea, se me hace como muy explícito, el final muy diferente. Quiero pensar que esto se hizo porque si traducías directamente el libro de Wilde a la película con el mismo ritmo y todo, se podía hacer bastante lento, un poco cansino, pero el cambiar todo, literalmente casi todo, o sea, yo podría decir que en porcentajes es un 70% cambio, 30% libro. Y al final de cuentas creo que todo este cambio no beneficia nada a la trama. O sea, sí tal vez la hace más interesante, pero también la vuelve otra cosa que no sé qué es. Por eso, y para no seguir diciendo cosas y enojándome aquí, realmente si quieres saber de qué trata el retrato de Dorian Gray, no veas la película. O sea, no te acerques a la película. El romance que existe de Dorian con la hija de Henry, súper innecesario. Me gustó mucho, sí, que fuera una activista feminista. Se me hizo genial, congruente con el tiempo en el que se supone que dan este salto de tiempo, y porque en específico su padre pues criaba un poco, o al menos así lo hizo con Dorian, para que despertara de todo esto que era muy propio de su siglo y de estos prejuicios y de esto chichiricheo. Pero en definitiva yo trataría la película del retrato de Dorian Gray con Ben Barnes como su cosa aparte, como algo que está padre ver después de leer el libro, pero que no es y jamás suplirá al libro de Oscar Wilde. Y bueno, en conclusión a la temática de esta reunión, de este segundo episodio de Tinta Nocturna, creo que lo que les puedo decir es, o mi conclusión a la que llego es, si tuviésemos que elegir entre adaptar un libro a una película o un libro a una serie, yo preferiría la serie, aún incluso al ver cómo han adaptado de forma sublime los libros de Dune. Pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Pasando ahora a nuestra sección de buzón y hemeroteca, es importante hablar sobre una noticia que a mí me ilusiona mucho, y es que HBO ya anunció y da por iniciada la preproducción de este spin-off de la saga de Juego de Tronos, que se llama El Caballero de los Siete Reinos, el cual está basado a su vez en los relatos cortos de George R.R. Martin sobre los personajes de Dunk y Egg. Esta serie y el libro están ambientadas un siglo antes de los eventos principales de la saga de Game of Thrones y siguen las aventuras de Ser Duncan y su escudero Egg. Sin entrar mucho en la trama, nosotros medio conocemos por la serie de Game of Thrones a Egg, por algunos diálogos que tiene el maestre de la Guardia de la Noche, y la verdad este libro a mí me encantó, lo pude leer al mismo tiempo que el libro 3 de la saga y hay muchas referencias cruzadas entre esos dos libros, entonces a mí me ilusiona. El rodaje aún no ha comenzado de esta serie, se espera que esté lista para el próximo año y bueno, pues cuentan ya con un texto escrito de Martin, lo cual nos asegura que puede ser un buen producto audiovisual.
como está sucediendo ahorita con la serie de House of the Dragon. Y este será protagonizado, porque ya también dieron a los personajes, bueno, a los actores que van a interpretar a los personajes, por Peter Claffey y Dexter Saul Ansel. Son actores muy poco conocidos, como en su momento lo fueron los actores de Game of Thrones, y pues esperemos que nos entreguen todo. Yo la verdad estoy muy emocionado por esta serie, porque si tuviera que decir, pues sí me gusta bastante más que Fuego y Sangre, y siento que las historias nos atañen mucho y me encantaría, o sea, si sucede me muero, o sea, me muero de que nos muestren al maestre Aegon, si era Aegon, en su versión de bebecito o chiquito. No, brother, me muero en serio. Y siguiendo un poco con esto de las noticias en torno a series, la segunda temporada de House of the Dragon, que es la precuela de Game of Thrones pero 200 años antes, se va a estrenar el 16 de junio en Max, ya fecha confirmada. Aparten esa fecha. El tráiler que ya también liberaron nos muestra la guerra civil Targaryen, esta que va a empezar a partir de la muerte de cierto personaje. No quiero dar muchos spoilers por si no has visto la serie. Y ahí nos van adelantando un poquito las batallas entre dragones y los conflictos políticos que van a haber. Y pues yo sí espero que esta segunda temporada sea mucho más épica, llena de acción y con mucho fuego, mucha sangre y muchos dragones. Y bueno, no podemos estar hablando de noticias respecto a adaptaciones literarias al cine sin hablar de este gran momento, que es el hecho de que, si bien inicialmente Denis Villeneuve había dicho que quería tomarse un cierto descanso para la tercera parte de Dune, que adaptaría el segundo libro de la serie, que se llama Dune The Messiah, no sé si haya sido por la reacción de la gente, por el mismo estudio que ganó muchísimo dinero con esta película, o quién sabe cuál sea la verdadera razón, pero Denis Villeneuve dijo que, si bien quería hacer un proyecto antes de hacer esta saga, ya está preparando el guión de la tercera parte. También está previsto que todo el cast siga en esta nueva adaptación, o en esta tercera película. Y yo la verdad ya estoy esperando a que salga esta tercera película, porque la neta van a adaptar algo que se me hace muy interesante que sucede en los libros y que nos va a hacer cambiar por completo la visión que tenemos de nuestro querido Timothée Chalamet. Y bueno, en nuestra sección de buzones tenemos los newsletters de las editoriales que al menos me llaman la atención de sus novedades en este mes. El primero es Anagrama, que yo siempre digo que Anagrama y Alfaguara, sobre todo los premios Alfaguara y Anagrama, siempre son un sello de calidad. Son de estas editoriales que rara vez vas a encontrar un libro que no te guste o que sea bajo en calidad. Y bueno, siguiendo esta tesitura, tenemos como novedad Un lugar soleado para gente sombría, que es de la escritora argentina Mariana Enríquez, que lleva unos años siendo un tremendo hitazo en la literatura. Es muy talentosa. En esta ocasión, Un lugar soleado para gente sombría es una recopilación de 10 cuentos de horror. Siento que es muy interesante esto, porque el hecho de ver cómo se compaginan 10 cuentos y que sigan una cierta temática se me hace un ejercicio muy curioso. Entonces, sí, la verdad voy a intentar hacerme de este libro un día, Un lugar soleado para gente sombría. Ya escuché algunas críticas, alguna gente diciendo que es su peor libro y así. Y es porque, miren, es que a final de cuentas necesitamos tener una cierta apreciación o un filtro diferente a la hora de acercarnos al short story o el cuento. Entonces entiendo que a mucha gente que le gusta solo la novela, un cuento pueda no ser satisfactorio, pero pues me llama mucho la atención. También salió en Anagrama Un país de madres, de A.M. Holmes, el cual, según entiendo por la descripción, es un thriller psicológico sobre una joven que tuvo un romance con un maestro, del cual quedó embarazada. Eso ya es un dramón. Y al dar en adopción a su hija varios años después, se enfrenta a una nueva paciente que al parecer es el pasado tocando a su puerta y que puede detonar cosas muy fuertes. Me suena como entre novela, pero a la vez un thriller psicológico. Y brother, a mí ya me tiene agarradísimo. Necesito leer Un país de madres de A.M. Holmes urgente. Y bueno, dentro del género de thriller, uno de mis escritores favoritos es Truman Capote. Y qué bonito ver que Anagrama acaba de sacar 3 títulos diferentes de este gran escritor. Uno es Cruceros de verano,
el segundo es Plegarias Atendidas, y lo que se me hizo más interesante es que publican su obra debut que se llama Otras Voces, Otros Ámbitos. Truman Capote, que revolucionó no solo el periodismo sino también el género del thriller, pues es muy interesante siempre leerlo. Ganador del Pulitzer, créanme que no se arrepentirán, y estas 3 opciones van a ser muy buenas. Cruceros de verano no lo he leído, tengo entendido que es bueno. Plegarias Atendidas ni idea. Otras Voces y Otros Ámbitos desde hace muchísimos años quiero leerlo, pero pues bueno, ya podré hacerme de él muy pronto. En el caso de Penguin había algunas novedades, sin embargo la que ya me llamó la atención, la que ya quiero tener, es Si te gusta la oscuridad, de Stephen King, el cual está editado por Plaza y Janés, que es probablemente mi editorial o sello dentro de Random House que más me gusta. Y bueno, esta es una recopilación de 12 cuentos de terror del rey del terror. Soy muy fan como que de estos textos de corto aliento. Sí me gusta mucho la novela. No soy tan fan del cuento, pero pues me gusta la poesía. Y tomé un cierto curso de short story, entonces el hecho de leer Stephen King en narraciones un poquito más cortas siempre está muy padre. En el caso de Planeta hay un libro en específico que me llamó demasiado la atención, que es El Espejismo, el cual es escrito por Camilla Lackberg y Henry Fexew. Tuve que buscar quién era Henry Fexew y al parecer es un mentalista. Entonces el hecho de que trabaje Lackberg y un mentalista se me hace sumamente interesante, porque plantea imágenes muy fuertes, ¿no? Esta trama habla sobre Navidad, pero sobre encontrar una bolsa de huesos y un cadáver en las vías del tren, y es un thriller muy bueno. Yo la verdad le perdí la pista a Camilla Lackberg desde La Princesa de Hielo, si no me equivoco, y su segunda parte. Esos 2 libros me encantaron. Me gusta el estilo de Lackberg, entonces me llama mucho la atención este libro. Y bueno, el segundo libro de Planeta es El Lado Salvaje, de Mónica Lavín. Este nos habla de una escritora que recibe una visita inesperada y ahora está envuelta en un misterio de un cuerpo encontrado medio calcinado dentro de un auto. La neta no entiendo bien cómo se compagina esto con la escritora. Supongo que hay que descubrirlo. Pero también me llama la atención que en la descripción del libro dice que seguiremos 23 historias diferentes dentro del libro. Así que el hecho de ver cómo la autora compagina todas estas tramas y las intenta cerrar me llama muchísimo la atención. Y bueno, este fue el conjunto de novedades que me llamaron la atención de este mes. La verdad sí hay cosas muy muy interesantes y que me gustaría checar. Y en esta ocasión quiero abrir una sección, no sé si va a ser constante, ustedes me pueden decir si les gusta o no, que es la sección de recomendaciones, que es como de cosas que vaya viendo, no necesariamente sobre lectura, sino ya sobre otros formatos. En este caso quiero hablar justo de 2 adaptaciones y una película. La primera adaptación es una adaptación del cómic a una serie animada, que es X-Men 97. Gente, si no han visto X-Men 97, si les gustan los superhéroes, o tal vez no, pero les gustan los mutantes, o tal vez no, pero les gustan historias de segregación, de cuestiones políticas complejas, de dilemas morales, de cómo el pasado te persigue, inclusive, tienen que ver X-Men 97. Es increíble lo bien tratado que están los personajes, lo bien diseñada que está, lo bien animada que está y lo bien llevada. O sea, la verdad, yo cuando dijeron que iba a haber una serie animada de los X-Men que recobraba o que recuperaba la historia que nosotros pudimos ver en la serie animada de los 90s, dije, bueno, va a ir un poco como por lo mismo. Y eso no quiere decir que es un producto malo, pero es que en definitiva X-Men 97 en Disney Plus superó todo lo que yo me imaginé. O sea, es impresionante. No tengo palabras, es increíble lo que está logrando. Cosa parecida pasa con la segunda adaptación, pero que ahora es de un videojuego a una serie de televisión normal que se llama Fallout. Wow, lo bien hecho que está. O sea, es increíble cómo hace algunos años la simple idea de pasar un videojuego a una película era tocado con muchas pinzas. Era muy poco probable que tuvieras éxito. Sin embargo, llegaron películas como Mario Bros. Que demostraron lo contrario. Y en este caso, la serie de Fallout me dejó con un buen sabor de boca. O sea, también hacen una muy buena adaptación, pero cuentan una historia original y nos meten como que un cierto conflicto /
un misterio a resolver en toda la temporada que wow, o sea, créanme que vale mucho la pena. Y la tercera película, bueno, en este caso la tercera recomendación es una película que se llama Inmaculada, que es una historia curiosa porque es una historia que compra los derechos Sydney Sweeney y ahorita que es una estrella internacional decide desarrollarla y actuarla ella misma. Según entiendo, ella hizo como que un casting para interpretarla. A la menor de la película nunca salió y ella compró los derechos y ahorita se está llevando a cabo. Mis amigos de Diamond Films me invitaron a verla. Pude convivir en cierto aspecto con Sydney y wow, o sea, créanme que fue una experiencia impresionante, pero indiferentemente de eso, la película está muy bien realizada, da bastante miedo, al menos bueno, en mi caso, porque yo soy una persona muy miedosa. Si tienen la oportunidad de verla lo más pronto posible, véanla porque está impresionante. Inmaculada, de Diamond Films y Sydney Sweeney, créanme que vale mucho la pena. Y bueno, como en todos los programas, me gusta la idea de que cerremos con un poema. Creo que eso nos hace, no sé, acercarnos un poco a la sociedad de los poetas muertos. Y les planteo la pregunta: ¿crees que exista un poema sobre alguna serie o película que a ti te guste? ¿Qué te parecería escuchar un poema sobre Friends? Este es el caso del poema llamado Mónica de Hera Lindsey Bird, y que, como ya les dije, está basado en Friends, así que podrán darse una idea de a quién hace referencia. Entonces les leeré Mónica de Hera Lindsey Bird, esta poeta neozelandesa, traducida por Círculo de Poesía. Mónica, 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 Mónica Geller de la popular comedia Friends. Es uno de los peores personajes en la historia de la televisión. Hace que quiera lavar mis manos con sanitizante, hace que quiera permanecer en un estacionamiento abandonado en Ucrania y gritar su nombre a un montón de cuervos muertos. Nadie como ella, excepto Chandler, quien se casó con ella y quien me lleva a mi segundo punto. ¿Qué clase de nombre para un show es Friends? Cuando dos de ellos eran parientes, o todos ellos tenían suficiente equilibrio emocional para poder mantener un constante estado de respeto mutuo, a pesar de las cogidas o las sospechosas no cogidas que ocurrían en sus vidas. Pero tengo que decir, es solo que no me parece emocionalmente realista, especialmente considerando que no eran las personas más conscientes de sí, y ser capaz de mantener amistad a través de las complicaciones de monogamia heterosexual es enormemente difícil, especialmente cuando tomas en cuenta lo imbéciles que eran. Una vez me enamoré de un amigo, y nos gustaba felicitarnos por lo buenos amigos que éramos, y cómo era maravilloso que pudiéramos ser buenos amigos y aún así coger, hasta que dejamos de coger, entonces no éramos ya tan buenos amigos. Tuve un sueño la noche sobre este amigo, y cómo caminábamos bajo la luz del sol, hace muchos años, arrastrándonos por bóvedas como vieja propaganda militar. Ya sabes, jóvenes mujeres dejando una fábrica brazo con brazo mientras sus prometidos son bellamente muertos por una bala en Praga. Y aunque este amigo ya no me ama, y yo no lo amo, al menos no en un sentido romántico, el recuerdo de lo que fue, como no querer, azotar bloques de concreto contra mi cabeza y ahogarme en una fuente pública en vez de pasar otro día con ellos sin hablarme. Volví atrás y recordé el mundo por un momento como si hubiera sido, como cuando nos conocimos y el amor pareció posible y ninguno de nosotros resentía al otro, y me puso triste. No solo porque las cosas terminaron mal, sino en general porque mi tristeza tiene menos que hacer con las especificaciones emocionales de esa situación y más que hacer con la transición natural del amor romántico, que se vuelve relevante para mí una vez más porque he conocido a alguien nuevo, y este amor me recuerda que, aunque creo que hay formas en que el amor puede perdurar, es tan solo que estadísticamente, o basada en experiencia personal, es poco probable que las cosas salgan bien por mucho tiempo. La ventana es tan estrecha para la felicidad en esta vida, y si el pasado es algo transitorio, todo está por comenzar e ir lenta pero inevitablemente mal, en modo no confrontativo, pero finalmente decepcionante. Mónica, 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 Mónica Geller de la popular comedia Friends era el personaje favorito del chofer del Uber que me llevó a casa el otro día. Y es la razón principal de este poema. ¿Por qué estoy recordando a Mónica? Quizá él no recuerda quién es ella, porque cuando le pregunté específicamente
qué personaje de Friends era su favorito, él dijo la mujer, y cuando enlisté los nombres para él, Phoebe, Rachel y Mónica, él dijo Mónica, pero lo dijo como algo, como un signo de interrogación al final, como ¿Mónica? Lo que me lleva a creer o que estaba apenado de que le gustase, o que no sabía de quién estaba hablando y la confundía con alguna de los otros menos terribles personajes. Creo que el chofer quería decir Phoebe, porque Phoebe es la favorita de todos. Una vez apuñaló a un oficial de la policía, una vez dio nacimiento a los trillizos de su hermano. No le importa una mierda lo que los demás piensen de ella. A Mónica sí le importa una mierda lo que todos piensan de ella. Los padres de Mónica no la trataban bien y de ahí vienen probablemente sus inseguridades, que desde entonces se han manifestado en un manipulador y controlador comportamiento. No es que crea que Mónica es insalvable, puedo reconocer que su personalidad ha sido moldeada por el deseo de triunfar, y que incluso cuando triunfó, nunca fue suficiente, particularmente para su madre, quien le hizo sentir sus sueños como estúpidos y una pérdida de tiempo, y ese tipo de constante empequeñecimiento puede hacerle cosas muy jodidas a una persona, así que tal vez enojarse cuando la gente no usa portavasos es una comprensible o al menos comparativamente sana respuesta al bagaje psíquico de tus padres que nunca han creído en ti. Seguido veo hacia el mundo y me encuentro estupefacta de que cualquiera sea capaz de funcionar, dada la cantidad de violencia que tanta gente ha heredado del pasado, pero esa no es excusa para tirar el plato de la cena hacia tus amigos durante un tranquilo juego de Pictionary, e incluso si ello es un incidente aislado, y ella era capaz de ir hacia adelante luego de ello, aún hace que no quiera verla en la TV. Estoy enamorándome, no sé qué hacer al respecto, pónganme una carreta embrujada y préndanme fuego, y por favor, no me hagan empezar a hablar de Ross. Pues sí, este es mi mejor intento de declamar un poema con una tremenda tos. Existe un poema sobre Mónica Geller de Friends, que habla un poco sobre la vida, que habla un poco sobre el amor, que habla un poco sobre cómo divagamos psíquicamente o psicológicamente entre temas, y sobre cómo un personaje puede hacernos enojar tanto porque vemos reflejadas muchas cosas de nosotros en él. Pues bueno, en esta ocasión se levanta la sesión. Por favor, apaguen sus velas, caminen lentamente y en silencio a sus cuartos y por favor, que nadie sea descubierto esta noche. Muchísimas gracias por haber escuchado este segundo capítulo del podcast. Si lo estás viendo desde YouTube, te agradezco muchísimo el like, el comentario y el follow. Si lo estás escuchando en plataformas digitales, te apreciaría mucho que pudieras calificar de buena manera o seguir este contenido. Créeme que no te vas a arrepentir. Yo les mando un abrazo muy grande y los veo en 15 días para nuestra siguiente sesión. Yo soy Bruno, el Abnormal Reader, y que tengan una bonita noche.